Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con una agradable, como siempre, conversación con el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Fernando Puy es economista, además es docente y un hombre muy versado y con una vasta experiencia en este mundo del negocio, del comercio, de la economía. Buenos días, placer tenerte por aquí. Buen día, Fernando. siempre un gusto estar por aquí y nada, aquí a la orden. El país estará bollante en estos días, se anunció ya el salario número 13. Va a rodar ahí un dinerito y la brisita, que ahora es un ventarrón. Es un ventarrón, dice el presidente, que dice el serán una de las presidente. mejores navidades. ¿Ustedes tienen alguna expectativa especial en torno a todo esto? No, realmente se mueve más dinero, o sea, porque la cantidad de dinero que representa el sueldo 13, las regalías, así como que eso también en las empresas, además, en algunas hay un bono extra, o sea, realmente se mueve más dinero, eso es innegable. Aquí lo importante es que a nivel individual, para no hablar de las empresas en este caso, sino a nivel individual, que cada quien se administre, porque ahora, por ejemplo, en esta semana tenemos el famoso viernes negro, pero a veces el viernes negro lo hacen todo un mes y hay que ver si es real o si es nada más un atractivo para atraer consumidores. Que es la verdadera Navidad de los comercios. Exacto. Bueno, pero en Navidad, sí, porque en Navidad hay muchos servicios, mucha comida, muchos servicios, Sí. supermercados. Así es. El tema del supermercado de Navidad, pero los comercios de electrodomésticos y todo eso es en noviembre, es Viernes Negro. Sí, no, y mucha venta también de vehículos, aunque con planes de empezar a pagar más adelante. Sí. Ahí se mueve. Si tenemos problemas económicos, Fernando, ¿qué tanto impacta todos estos anuncios del gobierno de que está dando bonos, de que el dinero va a correr por las calles, todos esos días? Mira, vamos a partir de un hecho. La realidad, y esto lo digo para bien y para mal, o sea, no me voy a ir por ninguno de los dos lados. La realidad depende mucho de la percepción, porque si bien hay una realidad, pero el individuo actúa en función de lo que percibe que va a pasar. Entonces, en la medida que la percepción es positiva, uno tiende a actuar y a pensar positivamente. Entonces, en ese orden, el hecho de que se anuncie y que se haga realidad al final, porque si no se hace realidad, entonces peor, ¿verdad? Se devuelve. Pero independientemente de lo que ha dicho el gobierno en cuanto a la circulación de dinero, hace un par de días salió el informe de octubre del Banco Central, que también, y ese sí es en base a data real, indica que ha habido un crecimiento en la economía, y esto no es de que, o sea, no son expectativas, sino que es algo ya concreto, pasado, con un crecimiento de 5.4 en octubre y acumulado de 5.1, lo cual es de hecho encabezamos el crecimiento en estos 10 meses en América Latina entero. Entonces creo que eso debe dar una buena tendencia de cara al futuro inmediato. ¿Cómo debe reflejarse eso en el futuro próximo de la República Dominicana? Fíjate, al igual que los mercados financieros, ¿qué son los mercados financieros? Compra de acciones, compra y venta de acciones y de bonos, la gente actúa de acuerdo a las expectativas. Igualmente en la economía, en el común de los mortales, en economía como la nuestra, donde no tenemos un mercado financiero desarrollado, sino que lo que hay es comercio. Yo compro una casa, compro un vehículo, vendo. Entonces, si la generalidad tiene una expectativa positiva, pues no retrasa decisiones de inversión, sea de ampliar el negocio, sea de comprar un vehículo, sea de meterse en una casa. Entonces, esa positividad, vamos a llamarlo así, impacta en darle más movimiento a la economía. ¿Cómo afecta eso mismo que dices el hecho de que se informara desde el Banco Central ayer de más de 34.000 millones de encaje para el área de liberación, ¿verdad? Para el área de construcción, ya sea para la compra de viviendas? Hay un porcentaje, creo que un 40%, y hay otro porcentaje que es para
la construcción. ¿Cómo va eso encajando con lo que dices? Es que la construcción tiene mucho peso, mucho peso porcentual en el número final de la economía. Y de hecho tuvo varios meses con rezago en este año, la construcción de manera específica, porque la construcción normalmente son decisiones importantes de inversionista desarrollador, pero también son decisiones importantes del consumidor final. Entonces, tiene todo el sentido que ese sector se trate de impulsar, por decirlo de alguna manera, mediante esas facilidades. O sea, Pero afecta el hecho de que el Banco Central libere tanto dinero. Digo, a mí me parece mucho. 34.000 millones, ¿verdad? Va a estar en los bancos disponibles para los constructores, para el que quiere comprar un apartamento. ¿Eso podría encarecer el costo? No, al contrario. Al contrario, abundancia de dinero te debe bajar el costo financiero de esa construcción o de esa adquisición. O sea, Sí. claro, si yo Pensaba que era la inversa, que cuando yo veo el fenómeno de este modo, cuando mi familia, que es de Villa González, cuando en Villa González hay mucho dinero porque se está vendiendo el tabaco caro o por la razón que sea, a veces se atribuye a temas de narcotráfico, el precio del solar o de la casa sube porque hay mucho dinero y hay, ¿verdad? Sí, pero ahí tú estás mezclando dos sectores. Uno que tiene abundancia, por la razón que fuera, pero el otro, que es el que realmente sufre el impacto del aumento, no tiene aumento en la oferta, que es el de terreno. En este caso estamos hablando del mismo sector. O sea, estamos hablando de que yo te voy a dar más dinero para que construya, pero te voy a dar más dinero para que compre. Entonces está aumentando la oferta y está aumentando la demanda. Si aumentan los dos, no tendría por qué haber una variación en precio final. Okay. Al contrario, debe bajar el hecho de que yo pueda disponer de un financiamiento más barato, porque esa es la idea, ¿verdad? O sea, hay más dinero para construir, que mi costo financiero tienda a bajar y por tanto mi precio final tienda a bajar. Ahorita hablábamos del tema de la brisita, del bono navideño y estas cosas. Aquí se suelen tomar al año miles de millones para la brisita navideña, para las madres, creo que hasta para las habichuelas con dulce. Y antes se hacían unas canastas, que no tengo ni idea de por dónde andaba el monto, y ahora se entrega a través de una tarjeta. Pero cuando uno suma todos esos bonos escolares, el de la brisita de Navidad y otros, bueno, pues estamos hablando de miles de millones que se entregan. ¿Tú entiendes que eso tiene un impacto real en la economía de la gente? Mira, en la economía como tal vez, en general, ¿verdad? Agregada, tal vez no tanto. Oí que el gobierno anunció que 3 millones de personas iban a recibir 1.500 pesos en el de la brisita. Esto estamos hablando de 4.500 millones 4.500 para la brisita en sí. esta ocasión. Pero el salario 13, que es un salario, estamos hablando de más de 30.000 millones. Es decir, que cuando uno ve que si por salario 12 más salario 13 son 60.000 millones más o menos, ¿verdad? Sumando el salario de diciembre más el salario 13. Y la brisita son 4.500. Si tú lo ves así como un todo, el impacto no es tan importante en términos de volumen total. No obstante, hay que reconocer que todavía tenemos un importante segmento de la población que no tiene ingresos. Cuando uno lo ve de manera individual, con una gente que tiene que administrarse para llegar al próximo día de cobro, tener un aliciente, como digamos, con qué resolver, aunque sea una cenita modesta, es importante porque no lo va a tener que sacar de algo que ya tiene muy contado. O sea que a nivel individual yo creo que es importante. Si esto compara como más o menos dinero que cuando se hacían las canastas,
Realmente ahora mismo no tengo el número, pero lo que sí es que es mucho más transparente, en el sentido de que comprar un volumen de un solo producto a un solo suplidor, obviamente que se prestaba a muchas situaciones turbias, independientemente de la logística, de tener que mandar una patana de canasta a Montecristi, a Dajabón, a todos los destinos. Realmente la logística de un pago mediante tarjeta es mucho más fácil. Fernando, ¿se podría deducir de que son unas declaraciones populistas, la del presidente de la República, que antes de ayer en la semanal hablaba de dominicanizar la mano de obra en la construcción y en la agricultura? Decía que era un tema que no lo iba a negociar con nadie, el de las repatriaciones. Realmente hemos visto muchos sectores, inclusive el expresidente de la República, Hipólito Mejía, el ministro de Agricultura y sectores productivos de Santiago, en días pasados que se hizo un encuentro en Zona Franca, donde ellos exponían de que realmente era necesaria la mano de obra haitiana. ¿Tú crees que podría lograrse en un futuro próximo? Mira, ahí hay dos preguntas, ¿verdad? Una es si el anuncio es populista y la otra es si podemos manejarnos sin la mano de obra haitiana. Lo primero es, yo pienso que la lista esta de medidas para controlar y aumentar el nivel de preparación de la mano de obra dominicana, seguir repatriando, creo que es importante. Creo que hay que partir de algún punto. Es importante decirlo para poder después ver si se ha avanzado o no se ha avanzado. Claro, es un discurso que los sectores políticos, sobre todo de oposición, pueden tomar y hacer su propio discurso a partir de ahí. Lo importante aquí es que definitivamente la mano de obra extranjera, haitiana, venezolana, colombiana o de donde fuere, tiene que ser controlada. O sea, no puede seguir siendo cruzando una frontera sin ningún tipo de... Y lo vemos a diario cuando se atrapan vehículos llenos de ilegales. Entonces, definitivamente que controles hay que poner. Que la solución sea la repatriación, bueno, creo que ese es un elemento. Lo importante es poner control en el registro. Y aquí hay definitivamente mucha mano de obra o sencillamente personas, porque muchos puede ser que ni siquiera estén trabajando, sino que estén dando soporte a los que trabajan, que no tienen ningún tipo de registro. Entonces, eso ningún país lo puede soportar. Que se quiera, que la mano de obra haitiana es vital en muchos sectores, sí, es indispensable, porque eso es lo que nos mantiene la competitividad en la agricultura, en la construcción, en el turismo, en muchísimos renglones. Pero cada país tiene que tomar las medidas que considere de lugar. El presidente ha dicho, vamos a elevar la mano de obra, la educación, la capacitación de nuestra mano de obra. Creo que es una buena intención, lo que hay que ver cómo eso se materializa, porque ya ahí estamos hablando casi de temas, lo que es educativo es cultural, o sea, no son cambios que se pueden hacer de un día para otro, toman su tiempo. O sea, capacitar una mano de obra y además de eso, pagarle de manera que sea aceptada, porque el tema es que cuando nos hemos acostumbrado que es más fácil tener un motoconcho que pasarse un día cargando blog, hay un tema ya enraizado en lo que yo quiero hacer. Pero también yo creo que hay un tema de movilidad social y de ascenso social en el imaginario colectivo del dominicano, que entiende que ya hay trabajos que no son para él. No son para él porque hay alguien que lo hace. Si esa mano de obra no existiera, el desarrollador o el propietario o el productor agrícola tuviera que verse obligado probablemente a pagar más, definitivamente, o a tener que registrar en la TCS, que le implica controles. Yo entiendo que definitivamente controlar la migración indocumentada es como dijo el presidente, es innegociable. Eso tiene que ser una prioridad en todo el sentido de la palabra. Fernando, pero en el sector de la construcción, aún en algunos trabajos
digamos, de menor grado, como Y de mayor grado también. están siendo mejor pagados que en zona franca. Sí, no, El pero dominicano prefiere irse a zona franca. O sea que a veces no es un asunto del pago, sino del tipo de trabajo. estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo he visto experiencia, tuve 10 años en zona franca y eso lo viví, vamos a decir. Yo sé de gente también que no ha estado en zona franca, un caso específico de una trabajadora doméstica. No, yo me voy a trabajar a zona franca. Duró 2 días, porque no lo aguantó tampoco. O sea, hay un tema de cultura de trabajo, de cultura de cumplimiento, de cómo ser productivo. Y esta es una palabra que qué bueno que la traje ahora a colación, porque la semana pasada estuvimos moderando un panel del Foro Económico del periódico El Dinero en Santo Domingo, y al final de la jornada hubo una ponencia de un economista dominicano, pero que reside fuera, que para mí no tuvo ningún desperdicio. Y al final lo que él dijo, de hecho la tengo grabada para retomarla, de hecho el resumen de lo que él dijo se circunscribe a que definitivamente para nosotros, cualquier sociedad, cualquier economía, tiene que aumentar la productividad. Esa es la palabra clave. ¿Y qué es productividad? ¿Qué yo puedo hacer con esta cantidad de recursos y qué tú puedes hacer con la misma cantidad de recursos? Hacer más con la misma cantidad de recursos, incluido el tiempo, porque el tiempo es un recurso, obviamente, es lo que va a hacer que las naciones logren mayor nivel de desarrollo. Los cambios implican muchas cosas. Transformaciones en las empresas, el mismo sistema del Estado debe hacer cambios, pero siempre ajustado a una realidad. Y parece ser que todavía carecemos de muchos elementos para poder conseguir esa transparencia que los gobiernos siempre están buscando y queriendo pues demostrar a toda la nación, porque así se deben manejar los recursos. ¿Estamos nosotros ya preparados para todos estos cambios que se están viendo hoy? Bueno, básicamente en el orden burocrático, tecnológico. En el tecnológico, que sí. parece como que Sí. hay muchas contradicciones. No, definitivamente. O sea, para mí la tecnología es como cuando tú construyes una casa. Que tú tienes que decir un día, me mudo. Porque si esperas que esté terminada, nunca te mudas. Siempre va a haber un detallito nuevo por hacer. Entonces, la tecnología sencillamente hay que montarse en ella. El tema es que hay dos actores en la tecnología. Para no hablar del programador, del software, ¿verdad? De la parte propia. Es que la institución la adopte, esa tecnología, pero que el usuario se monte también en ese carril. O sea, porque no tiene sentido. Al contrario, si el usuario no busca la forma de subir su nivel, entonces lo que va a decir esto se ha complicado. O sea, esto se me ha complicado. Antes yo iba y Fran o Lenny me resolvían. No, pero ahora usted tiene que hacerlo tecnológicamente, o sea, y no puede haber errores. Entonces creo que hay dos actores y creo que definitivamente la tecnología hay que incorporarla porque nos estandariza procesos. Estandarizar procesos no da preferencias y minimiza el margen de error. Tengo algunos conocidos que trabajan para empresas del área de sistema que prácticamente este último cuatrimestre del año han estado enfocados en el tema de la adaptación al nuevo software, al tema de la factura. ¿Cómo están los miembros de la Cámara de Comercio en Santiago? ¿Cuál es la apertura que tienen a esta disposición? Bueno, ahí hay dos tipos de apertura. Uno es el mandatorio. Si la DGI va a poner la registradora fiscal, etcétera, o sea, no tengo opción, tengo que hacerlo. Otro es el plano en que yo voy a incorporar tecnología a mi quehacer diario. Y aquí es donde viene la parte importante, por decirlo así.
quien no hacer esa incorporación de tecnología implica inversión que en muchos casos las empresas no tienen. Pero definitivamente la empresa que no se monta en la ola de la tecnología se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás porque lo va a hacer la competencia y entonces me va a comer los caramelitos. Pero entonces no obliga a que todas las empresas hagan ese cambio. En el caso, por ejemplo, de la facturación. De las impresoras fiscales sí, o sea, todas las empresas lo tienen que hacer. Pero estoy hablando de otros renglones que no sean la facturación. O sea, si yo llevo un inventario manualmente, el que venga y aplique la tecnología y tenga sus inventarios menores, pero más actualizados a lo que vende, me va a comer los caramelitos, porque va a tener un menor costo financiero. Y desde la Cámara de Comercio, ¿cómo se está, aquí en Santiago, cómo se está aportando a esa gestión? Bueno, nosotros hemos tenido periódicamente intervenciones en el orden, en lo que estoy diciendo, tanto de la incorporación de tecnología al manejo diario, también en el renglón de la inteligencia artificial que va en la ola del momento. Y tenemos de manera permanente aliados estratégicos que de manera puntual, sea por sectores o sea de manera individual, porque podemos referirlo a miembros que requieran un apoyo puntual en ese orden. En el día de ayer vimos al director de la DGI, pues, que estaba haciendo un recorrido por un proyecto de modernización con la ampliación de la data. ¿Se persigue aminorar la evasión fiscal o qué se persigue con esto? Bueno, es que la opción que tiene el Estado, no voy a decir el gobierno, sino el Estado como Estado, una vez que el gobierno no pudo pasar la reforma fiscal, definitivamente que es limitar, reducir a su máxima expresión la informalidad y la evasión y elusión, van medio de la mano. Y todos los esfuerzos del gobierno para tratar de conseguir esos 122 mil millones que no logró vía la reforma, es vía combatir la evasión, que tiene un efecto fatal en el comportamiento de la economía como un todo, porque tú no pagas, pero eso va en detrimento no solo de las arcas de la finanza pública, sino del que paga. Entonces, porque entonces tú me vas a pagar menos, porque el que está vendiendo es el que puede o el que está evadiendo algún tipo de impuestos. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos un nivel de informalidad del 55, 56%, es la cifra que se maneja. No se pretende llegar al cero, porque aún las naciones más avanzadas económicamente tienen o aceptan un 15%, o sea, pero la brecha de 15 a 55 es bastante amplia. ¿Qué se está haciendo o se debe hacer para reducir? Porque este es un tema, no es nuevo. No. Ese tema de el gobierno tiene y los representantes del gobierno que trabajan en materia impositiva, de impuesto interno, de aduanal, etcétera, tenemos y vamos a bajar la evasión, pero no se ha visto un resultado sustancial. ¿Qué se está haciendo o se debe hacer para lograrlo? Fíjate, ciertamente que no es un tema nuevo. Yo creo que las autoridades, si bien han dicho que se ha hecho un esfuerzo, pero creo que tiene que ser mucho más la voluntad política, porque aquí se sabe quiénes son muchas por lo menos las empresas grandes que evaden son conocidos, o los sectores de comercio son ampliamente conocidos. Se hace una redada, un operativo, pero no se sabe qué pasa con eso. O sea, no ha habido suficiente información de retroalimentación de cuál fue la multa o qué pasó, o qué controles se han puesto, sobre todo en algunos sectores de comercio que han sido, que han sido publicados ampliamente. Parece insignificante eso, porque es que agarren 10, 14 empresas de capital asiático y la cierren y después se abren, se supone que pagaron la multa
como que eso no nos hace pensar no. que es significativo para lo que estamos hablando. O sea, cuando tú coges 10 empresas de 300, 400, 500 que hay en el país, bueno, aunque todas confluyen a algunas que son los ejes de todo ese tejido, pero aún así creo que estoy de acuerdo que eso no es significativo. Totalmente. A veces uno quiere hacer un paralelismo, pero es crudo y es a veces hasta fuerte, que muchas veces con el tema de las drogas, que parece ser que los narcotraficantes están mejor preparados tecnológicamente y en armas también, que los mismos que están persiguiendo la droga. Y esto ocurre con la DGI. Hay empresas que tienen mecanismos que pueden fácilmente evadirlo y que ellos no puedan. Yo creo que le han dedicado páginas para la izquierda para saber cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Inteligencia, Sí. el servicio de inteligencia Sí, para sí, hacer sí, eso. sí. Cuando hemos tenido acceso a información que realmente eso es lo que evidencia, que ha habido un entramado orquestado para eludir. No, y saben hacerlo, lo han estudiado, porque óyeme, cuán difícil la ponen, Sí, cuán ¿no? difícil la ponen. Y esto se ha dado no solamente aquí, se ha dado en muchos países del mundo. O sea, incluido países del primer mundo, como es el caso de España. En América Latina, casi en todos los países. Pero allí es fuertemente castigado. Bueno, en España... México, Estados Unidos, todo evasor allá, oye, me la ponen difícil. Bueno, Y en entonces eso- ahí tiene que haber una decisión de Estado, una voluntad política de llevar eso a las últimas consecuencias, porque está afectando de manera sensible la finanza pública. Porque aquí hay gente que tienen múltiples empresas y lo van disfrazando una con la otra. Y parece ser que por ahí... hay una- Esos son niños de... Ah. Sí. Esos son Por ahí, principiantes, no esos por son- ahí, no por ahí. No por ahí. No por ahí. Aunque también hay que corregirlo. Y el tema de la ilusión, ¿qué tan alto es aquí? Mucho. La ilusión. Sí. Claro, ahí sí ha habido tal vez reducciones importantes porque la ilusión es, digamos, más fácil de detectar porque es en el que ya es contribuyente, normalmente. Pero sí, la ilusión existe. Pero entonces que la ilusión prácticamente tú cuentas con mecanismos legales. Sí, Para- ese tú lo tienes que combatir Con leyes. Con leyes o con normas. Ese sería más fácil. Relativamente sí, pero realmente ese hace daño, pero la evasión hace mucho más daño. Porque es que me afecta doble. Tú me dejas de pagar y tú me pagas menos. Porque parte de la venta tuya te la está comiendo, se la está cogiendo quien evade. Mira, ahora es imposible no pensar en la figura de Donald Trump, que llegó durante sus 4 años de gestión llevar prácticamente casi a cero el tema del desempleo en los Estados Unidos. Si uno le preguntaba a cualquier residente en ese país, que hay tantos dominicanos, él decía, no, aquí el que quiere trabajar tiene. Él estableció una serie de normas que casi obligaban a grandes capitales estadounidenses a retornar los empleos a sus países. ¿Nos podría afectar a nosotros como país si Donald Trump vuelve a aplicar políticas de ese tipo, como el tema zona franca, capital que tenga que volver allí? Mira, ese es un tema, hay que ver muchas aristas. Yo definitivamente que una empresa que salió de Estados Unidos y se colocó, es internacional, una empresa global, y vino a República Dominicana, probablemente ya tiene otras subsidiarias en otros países donde pudieran ser más afectados que nosotros. O sea, nosotros tenemos con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio, etcétera. Realmente, al final, esa medida lo que podría es beneficiarnos, en el sentido de que si aumenta el empleo, aumentan las remesas. Y si aumentan las empresas que retornan a Estados Unidos, no me parece que la primera opción sean las que están aquí. Probablemente sean las que están en China,
vamos a decirlo claramente. O sea que por ese lado probablemente lo que pueda aumentar las remesas. Su política, bueno, la que sí nos puede afectar es la de repatriación de indocumentados, sean dominicanos o sean haitianos, porque la repatriación de haitianos probablemente nos crea a nosotros una presión adicional en la frontera, es lo que se ha vislumbrado. Fernando, ¿en qué están estos días en la Cámara? ¿Qué se está desarrollando? Bueno, esta es una semana sumamente importante en la Cámara. Y esto a los usuarios, sobre todo del registro mercantil, tal vez sería interesante hacerle primero una comunicación de una información importante y también un llamado al mismo tiempo. El registro mercantil, que es una herramienta obligatoria para toda sociedad organizada, es requerida por la DGI para poder emitir el RNC, el Registro Nacional de Contribuyentes. También es requerido por prácticamente todo el sistema bancario para cualquier facilidad. O sea, es una pieza clave en el quehacer de las empresas. Y por tanto, es importante que sea rápido, que sea ágil. Nosotros desde octubre del año pasado, es decir, hace 13 meses, casi 14, nosotros hemos logrado dar respuesta en un 96.5% de un día para otro. Dar respuesta a todas las solicitudes de servicio, lo cual a nosotros nos bajó, si se quiere, la presión de manera importante. Ahora bien, para continuar mejorando eso, y esta es la información que iba a dar, en esta semana precisamente estamos cambiando de plataforma a una nueva que va a permitir agilizar significativamente los procesos. La meta en los próximos días, debemos entrar en la nueva plataforma el lunes 2 de diciembre. La nueva plataforma debe permitirnos dar respuesta no de un día para otro, sino en 24 horas, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque sí, de un día para otro tú me depositaste a las 10 y mañana a las 4 de la tarde es claro, de un día para otro, ¿verdad? Sí. La idea ahora es poder llegar a 24 horas. Me depositaste a las 10 de manera que esté listo a las 10. Pero, y esta es la parte importante también, todo lo relativo a solicitudes de copias de asamblea o de cualquier documentación o certificaciones o renovaciones se podrán hacer en los próximos días sin tener que ir presencialmente. O sea, todo en línea. Ahora, en esta semana estamos haciendo la transferencia de data, terminando de entrenar el personal, y eso nos va a limitar el servicio de manera significativa hoy, mañana y pasado. Dice va a limitar, eso quiere decir para esa gente que nos está viendo. El que pueda, el que tenga pensado ir a depositar algo, que lo lleve el lunes. Que lo lleve el lunes. Porque no va a pasar nada. Si se presentan, lo podríamos recibir, pero lo tendríamos que recibir manualmente y luego hacer un reproceso a partir del lunes en la nueva plataforma. A veces tenemos instituciones, Fernando, que tienen el servicio en línea, que tú puedes hacerlo a través de su página, pero como que lo complican y que cualquier ciudadano común, normal, a veces se le complica, se le pone difícil hacerlo. Ahí caemos en lo que decíamos al principio, o sea, la parte, el usuario tiene que entrenarse y nosotros vamos a tener personal también disponible para eso, porque ciertamente que es más fácil si yo llego, tengo un error en un formulario, mira, complétamelo, arréglamelo o amento y se resuelve. Ahora tiene que estar bien desde tu trinchera, o sea, en la computadora. No sé si algo más que agregar de la Cámara de Comercio y Producción, de lo que está haciendo en estos días, ya prácticamente cerrando año, que es mucho la tarea que tienen pendiente para esto. En los próximos días estaremos trabajando en sacar balance, ¿verdad?, del 2024 y ver un poco la perspectiva. Eso será para ya el mes de diciembre. Pero sí sería interesante, es algo que ya mencionamos aquí anteriormente, pues somos asiduos
Así es, gracias a Dios. Algo que ya mencionamos antes, y es que hace un par de semanas tuvimos asamblea anual, el día 29 de octubre, tuvimos nuestra asamblea anual, tenemos una nueva directiva. La nueva directiva, vamos a decirlo así, es presidida por el doctor Luis Campos Jorge, quien es el presidente 2024-26, con 18 personas que le acompañan para conformar la junta directiva. Y la primera actividad de esta junta fue un almuerzo con un conferencista internacional, primera vez que lo hacemos, era algo que se venía planificando desde hace meses, pero que ya tuvo lugar de manera exitosa. Para dejar eso, ¿verdad?, como una información importante, pero sobre todo repetir lo que sí habíamos dicho, que es que a inicios del año próximo tendremos un evento por primera vez en Santiago, que es la reunión del Consejo Directivo de AICO, Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, de manera simultánea con el Consejo Directivo del CIAC, que es el Centro de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que tendrán lugar en Santiago en el mes de mayo, debajo de la sombrilla de ProCibao en su segunda versión. O sea, este año 2024 tuvimos la primera versión de ProCibao, que para mí es el elemento más importante que se ha generado desde la Cámara en los últimos años, y que en su segunda versión va igualmente a atraer compradores e inversionistas internacionales, pero que dentro del conjunto de actividades de esos 3-4 días vamos a tener estas dos reuniones que atraerán unas 200, en conjunto, unas 200 personas de toda Iberoamérica, es decir, desde Andorra, España, Portugal y desde Estados Unidos hasta Argentina. ¿Están optimistas los comerciantes de Santiago con el mes de diciembre? Sí, porque hay una expectativa. Primero, se mantiene la estabilidad. Hay la perspectiva de que ya empezó o está empezando un movimiento adicional de dinero. Siempre en los primeros días, cuando se hacen los sondeos, que todavía, que no se ve, pero al final, a partir ya de la segunda semana de diciembre, pues sí, hay un aumento significativo en las actividades. ¿Ya hay proyecciones sobre el dólar para el año próximo? Se proyectó 60 y así para este año. Tiene un incremento, el histórico en los últimos 15, 18 años, casi 20, no, 18, 19 años, el promedio ha rondado un 3,5 a 4% de devaluación, que en el caso de estando al 60, pues deberá terminar al 62 y algo en diciembre del año próximo. Esperamos que se pueda mantener esa misma tendencia, digamos, moderada de devaluación del peso. Hay muchos economistas que opinan que la devaluación debería ser mucho más para restringir las importaciones, pero yo creo que la estabilidad y el ritmo que ha llevado es adecuado, porque se ha logrado mantener la estabilidad macro en la economía. La tasa que publica el Banco Central es la que debe regir, pero claro, ¿hay instituciones financieras que varían? Sí, porque eso es mercado, o sea, competencia de mercado. O sea, si yo tengo mayor acceso a fuentes generadoras de dólares, pues puedo pagar un poco más, un poco menos, según, pero la oficial es la del Banco Central. Antes uno veía el margen de beneficio en esas instituciones de puntitos. Hoy 10, vemos que 15 centavos. Hoy ya pasa de pesos. Claro. Y en el caso del euro, son varios pesos. O sea, ahí estamos hablando de 3, 4 pesos de diferencia fácil. ¿Y eso no se desregula? No, eso es competencia de mercado. Gracias, Fernando. Gracias, como siempre, por darnos parte de tu tiempo, el cual aprovechamos. Y yo sé que los amigos televidentes también, pues con tu experiencia, tus conocimientos. Fernando Puig es economista, docente, es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Con él hemos conversado en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte del 55, agradecemos su sintonía. Mañana estaremos después de la misa con ustedes. A las 10, buen día. Pásenla bien.